Y la última inquietud que mencionamos aquí, cuando estamos hablando de la constitución esencial del hombre, es antiintelectualismo. Si solo el espíritu se comunica con Dios, esto puede sugerir que no se involucra la mente en conocer a Dios, puesto que la mente es parte del alma. Bueno, ejemplos, una tendencia, una experiencia de culto que tiende a enfatizar lo emocional o sentimental y no tanto lo doctrinal, que no toma en serio la necesidad de adorar a Dios en espíritu. Y todos hemos experimentado eso. Experiencias emocionales o iglesias que solo enfatizan lo sentimental o lo emocional, lo sensacional, y ellos hasta evalúan el valor del culto solo en términos emocionales. No niego que es una parte esencial e importante, pero la tendencia de solo enfatizar las emociones es un error. La B dice una tendencia de basar una experiencia de comunión en la subjetividad de emociones y no en el fundamento de la palabra de Dios. Y ya hemos dado este ejemplo en Colosenses. En Efesios 5, capítulo 5, versículo 18, Pablo habla de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo. Aquí dice en Colosenses 3, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo eso es posible solo si uno permite que habite la palabra de Cristo en sí mismo. Una tendencia de oír la voz de Dios por medio de la intuición o del instinto y menos por la palabra revelada en la Biblia. Hay que recordar que la santificación se basa en la verdad de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y otra vez en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Con una mente renovada, resulta en una vida transformada, que resulta en una vida que en verdad adora a Dios y que le da el culto que en verdad le agrade a Él, ¿verdad? Y para que nosotros podamos adorar a Cristo con efectividad y también obedecerlo con poder, tenemos que morar en la palabra y a la vez estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, el cristianismo no es nada anti-intelectual. El cristianismo con mucho énfasis pasa por la mente. ¿Por qué pasa por la mente? Porque el cristianismo insiste en que el hombre en su totalidad adore a Dios y no solo en el aspecto emocional o espiritual. Muy bien, seguimos con la clase número 5 y estamos en el curso de la doctrina del hombre, pero hemos tocado la constitución del hombre y ahora el tema que surge de vez en cuando, una pregunta de dónde viene el alma. Muy bien, son varias las teorías y siempre me gusta también incluir algunas no bíblicas porque como buenos evangelistas y hombres que también y mujeres que tenemos que prepararnos en el área de la apologética, también vamos a considerar en cada instante algunas teologías no bíblicas. Ahora, la teoría de la preexistencia. Bueno, ustedes pueden imaginar lo que es. En verdad no es concepto bíblico, sino un concepto platónico. La definición es esta. Las ideas son eternas en la mente divina. Esas ideas no son puros pensamientos, sino entidades vivientes. Entonces la idea es que el alma ya existía.
Y Kent y Julius Müller en Alemania y Eduardo Beecher en América explicaron la depravación inherente en el hombre con la presuposición de un acto autopredeterminado en una vida preexistente. Qué idea, ¿no? En otras palabras, cada persona debió haber pecado previamente en su estado preexistente. Es la idea de ellos. Así, el hombre empieza su carrera en la tierra como un pecador. Y las irregularidades físicas y morales se consideran castigo por los pecados cometidos en la preexistencia. Pero eso se parece mucho a la filosofía de quién es. O de como la reencarnación. Entonces, por supuesto, vamos a rechazar por completo esta idea. Pero también aquí están algunas objeciones de Berkhoff y de Augusto Strong, teólogo bautista. Primero dicen que esta teoría de la preexistencia tiene una gran falta de apoyo bíblico. La enseñanza bíblica en Génesis acerca de la creación del hombre a la imagen de Dios y la descripción paulina o de Pablo, del apóstol Pablo, del mal y de la muerte en la raza humana como el resultado del pecado de Adán. Y también es la idea bíblica de la creación. Aquí está en Génesis 1:27, que ya hemos considerado. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y también Pablo hace referencia al primer Adán. Aquí, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero la idea aquí que hay que notar que Adán fue el primero para pecar en la raza humana y eso refuta por completo la idea de una alma preexistente que había pecado. No, el pecado entró en la raza humana por Adán, el primero para pecar. O sea, que lo que ellos están diciendo es que esa alma estaba sola sin cuerpo. Uh-huh. Sí, no sé, en un banco en el cielo, en algún lugar. En algún lugar del cielo, Sí. el alma Ajá. pecó. Sí, en su vida preexistente habían pecado y por eso entraron en el mundo ya con pecado. Porque ahí tengo una pregunta. En la Biblia habla cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín. Hay, o sea, da a entender como que existía una tierra diferente. O sea, los expulsa del jardín y después a la tierra. Da la sensación como que ese jardín no era no era en la tierra, ¿no? No creo eso, pero hay que entender dos cosas. Mi opinión, y yo creo que no estoy fuera de lo ortodoxo, es que el jardín de Edén era un lugar físico, geográfico, en la tierra, porque menciona los dos ríos, los ríos que fluyeron por él. ¿Dios lo ha puesto invisible para que nadie lo vea? No. Bueno, ahí voy. Pero cuando ellos pecaron, aunque también ese lugar se llamaba paraíso, pero por supuesto cuando pecaron dejó de ser paraíso. Y yo creo que fueron expulsados del jardín, fueron expulsados de la perfección. Entonces hay que entender que al principio era un jardín geográficamente físico. Sí, pero colocó ángeles. Ángeles, sí. Pero también hay que entender que ese jardín también, voy a usar un término casi calvinista, fue un jardín sacramental. Es decir, tenía significado espiritual donde los primeros padres tuvieron la prueba. Entonces, donde ellos decidieron pecar. Entonces, cuando ellos pecaron, ese lugar dejó de ser paraíso, dejó de ser jardín. Y yo creo que hay que entender el resto como concepto metafórico, porque ya no se puede volver por la protección de Dios, por los ángeles. No se puede volver nosotros mismos al jardín. No podemos
regresar al paraíso nosotros mismos. Fuimos expulsados de unión íntima con Dios, pero también fuimos expulsados en términos de que ya el mundo no es un jardín en sentido de paraíso, con perfección. Entonces hay que entender, bueno, David Morán entiende que el jardín de Edén era un lugar geográficamente físico al principio, pero ya hay que entender ese jardín en un sentido metafórico, porque ya la perfección ya no existe, paraíso aquí en la tierra no existe. Entonces es imposible volver al jardín, y si una persona pudiera identificar exactamente, aquí estaba el jardín de Edén, ya no es paraíso y no es nada especial, porque pecamos y por eso dejamos de vivir en un paraíso. Porque también parte de la consecuencia del pecado era que la tierra misma fue maldita. Más allá de eso. O sea, no se están refiriendo a eso, esto del alma. No, están hablando este concepto que pecaron. Filosófico en otra realidad antes de la experiencia de Adán y Eva. Okay. Muy bien, entonces no vale la pena meternos mucho en esto. La única razón por la cual la mencionamos es porque muchas personas hoy en día tienen esa tendencia hacia la reencarnación y pensar que el alma ya existía en otra vida, en otra realidad, y lo que estamos experimentando ahora es bendición o castigo por la manera en que vivimos en esa vida anterior. Y muchos de nuestros amigos sí creen en ese tipo de concepto. Por eso, solo por eso lo estamos mencionando. Pero les prometo que en otra clase de esta serie vamos a meternos más al fondo en estas ideas para averiguar cómo esas ideas ahora mismo nos están afectando en nuestros conceptos de cómo se relaciona mujer y hombre, en el concepto de tener o no tener hijos, en el concepto de muchas cosas. Si existimos platónicamente en otra existencia, en espíritu, y si todavía el espíritu es más elevado, y si no existe un Dios personal y que no existe lo que se llama por eso una resurrección física, solo un concepto nebuloso de existencia flotando así como mariposas, así como la gente me dice en sus funerales. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos nosotros? Tenemos que responder obviamente con mucha gentileza, presentándoles otra cosmovisión. Así como mi amigo pastor le hizo a esa señorita que quería hablar de la meditación. Entonces, comenzando a hablar en términos de ellos, pero con contenido cristiano, con contenido bíblico. Entonces, ahora vamos a hacer precisamente eso. Entonces, si rechazamos este concepto de la preexistencia del alma, voy a seguir brevemente dándoles ideas por qué la rechazamos. Bueno, no aceptamos esta idea porque la idea es basada en una filosofía inconsistente con el concepto bíblico de la integridad del hombre como espíritu y cuerpo. El cuerpo no es un accidente, sino una parte integral del ser humano. Por eso rechazamos por completo de la idea de una existencia de un ser humano antes sin su cuerpo. Rechazamos por completo esa noción, porque es platónica, es gnóstica, o puede venir de otra religión, pero no es lo que Dios nos ha revelado acerca de la integridad del hombre y el valor del hombre y el valor e integridad del cuerpo humano. Todos esos conceptos rechazan la importancia y el valor del cuerpo y de lo físico. Si el alma preexistía, es inexplicable el hecho de que no tenemos ninguna memoria de aquella condición. Jesucristo sí tenía una preexistencia
Y él tenía una memoria bastante clara de esa preexistencia. Es una doctrina bíblica, doctrina de la ortodoxia, de que Cristo sí preexistía eternamente sin su cuerpo, pero el ser humano no, nunca. Y Jesucristo también hablaba de esa preexistencia. Cuando estaba aquí en la tierra, los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, en ese evangelio Cristo hablaba bastante de la preexistencia que Él tenía eternamente con su Padre. Pero nosotros no. El hombre no tiene ninguna memoria, no tiene conciencia. El hombre tampoco siente que está preso en su cuerpo, así como enseña Platón. En verdad teme la separación del alma y cuerpo. Y yo creo que ese punto es bastante formidable, porque yo les confieso que yo creo en mi esperanza en Cristo, yo creo que mi espíritu irá directamente para estar con el Señor cuando me muera. Yo creo que mi cuerpo resucitará cuando Cristo venga, pero no es deseable. Entonces no estoy, que me muera, que me salga mi espíritu. No, es que el hombre teme eso. Yo no me gusta pensar en esos términos, porque temporadamente es una separación como parte de la consecuencia del pecado, y la muerte no es nada agradable. El concepto de preexistencia también destruye la unidad de la raza humana, porque asume que todas las almas existían mucho antes que entraron en esta vida. Y en página 44, el concepto ve la vida presente como transitoria y no importante, puesto que el alma ya existía completa sin el cuerpo. ¿Entiendes eso? Entonces, si el alma existía felizmente sin el cuerpo y ahora tengo cuerpo y más allá no tendré cuerpo, entonces eso me tentaría a ver esta vida como transitoria y no importante. Y también nos haría pensar de la vida en el cuerpo como menos deseable, y el llamado de tener a hijos y crearlos no muy importante. Y todo esto es muy ajeno a lo que la Biblia enseña y lo que ya hemos visto, estudiado. Muy bien, entonces ya no consideramos esa teoría. Y segundo viene la teoría del creacionismo. Y para adelantarme un poquito, solo vamos a discutir lo que se llama creacionismo y traducianismo. Y para adelantarme también voy a confesar que yo tengo la tendencia de creer en traducianismo. Y ustedes van a detectar eso en la forma en que yo presento esta información. Pero eso no es decir que el punto de vista o la teoría de creacionismo no tiene sus puntos favorables y fuertes. Vamos a definir creacionismo. Va así: cada alma es una creación inmediata por un acto directo de Dios. El alma se une al cuerpo entre la concepción y el nacimiento. ¿Entienden? Es decir que nuestros padres biológicos generaron la parte física, pero durante ese proceso Dios se metió directamente para crear el espíritu, para conectarlo con el cuerpo. Este punto de vista fue propuesto por Aristóteles, Jerónimo, Pelagio y muchos teólogos católicos y reformados, inclusive a Calvino, interesantemente. Argumentos a favor del creacionismo. Se citan textos que enseñan que el cuerpo y el alma no solo tienen sustancias diferentes, sino orígenes diferentes. Vamos a ver. Las escrituras, y depende de la interpretación, parecen enseñar que Dios sopló en su nariz hálito de vida. En Números 16:22, Dios se llama Dios de los espíritus de toda carne. Y hay otros textos que sí hablan así, como Hebreos 12:9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos,
No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Según este punto de vista, enseña que nuestro cuerpo se deriva de nuestros padres terrestres y el alma de Dios. Así interpretan estos textos. El cristianismo es el punto de vista que dice que el alma viene directamente de Dios. Según ellos, es la mejor explicación para un Cristo sin pecado. Eso se mete mucho en esta discusión, ¿ok? Pero yo creo que hay otra forma también de defender la pureza de Jesucristo, pero es para el curso de Cristología. Hay que ir a buscar eso en el internet. 3. Argumentos en contra del creacionismo. Puesto que el alma desde su comienzo posee tendencias depravadas, esto hace a Dios indirectamente el autor del mal moral, porque enseña que Dios puso un alma pura en un cuerpo que inevitablemente lo corrompería. Los creacionistas contestan diciendo que Dios nos imputa la desobediencia de Adán y no nos da la justicia original. Así explican esas cosas. En página 45 ve este punto de vista acierta que el hombre solo reproduce una parte de sus hijos y así es menos adecuado que los animales. Interesante ese punto. Tampoco se explica las características de los padres. Los creacionistas contestan que el cuerpo influye el alma y que los hijos imitan a sus padres solo por la influencia de la parte física. Okay. Eso no me convence, pero está bien. La C dice, el creacionismo no es consistente con la manera directa por la cual Dios se relaciona con su mundo a través de la providencia y las causas secundarias. No es consistente con la enseñanza acerca de la providencia. Para mí ese argumento prácticamente me convence, porque la forma normal, ordinaria, por medio de la cual Dios se involucra en el mundo ahora, es por medio de medios indirectos o por medio de medios naturales. Por eso, no hay duda, no cabe duda que es Dios que envía la lluvia. No soy científico, pero yo podría explicar científicamente cómo Dios lo hace, por la naturaleza, por las temperaturas y por las escalas de temperaturas y por la humedad y a qué temperatura el agua, la humedad se convierte en líquido y alrededor de polvo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por este tipo de ciencia, podría yo, un hombre no muy científico, podría explicar cómo Dios lo hace, pero lo hace por medio de medios ordinarios. Y también, en mi opinión, eso me hace pensar que la siguiente teoría también es más creíble, la teoría de traducianismo. Definición: sostiene que el alma y el cuerpo de un niño llegan como herencia de los padres en el momento de la concepción. Entonces, concepto bastante claro, sencillo y no muy complicado. Cuando el nuevo ser humano se concibe, en ese mismo instante recibe la parte física y la parte espiritual como herencia de sus padres. Jonathan Edwards, A. H. Strong y la mayoría de los luteranos aseveraron el traducianismo, que es esta definición de alma y cuerpo llegan como herencia de los padres. Argumentos a favor del traducianismo. El traducianismo afirma que el hombre completo, íntegro, fue creado en Adán. Dios le sopló el aliento de vida en Adán y luego lo dejó para propagar la especie.
varios textos enseñan que los descendientes están en los lomos de su padre, interesantemente. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto en Génesis 46 y que eran de su misma carne, fueron 66 sin contar a las nueras. El próximo texto en la versión Reina Valera también usa la palabra lomo. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, lo pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente literalmente en los lomos de su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hablando de que el ser humano es herencia de sus padres en ambos sentidos, físico y espiritual. Juan 3:6, lo que nace de cuerpo es cuerpo, lo que nace de espíritu es espíritu. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, todos estos textos confirman o sugieren que el alma y cuerpo llegan como herencia de los padres. Después de la formación del hombre, Dios dejó de crear en este sentido directo. Dios no crea almas todos los días, según esta teoría. El hombre es alma, cuerpo o cuerpo-alma. El hombre es alma, cuerpo o cuerpo-alma. Y se transmite así en su unidad íntegra. Es decir, cuando se concibe, la integridad del hombre completa se transmite alma, cuerpo, cuerpo-alma, y no solo la parte física. Y la C dice, las tendencias, disposiciones, características que los niños poseen desde su nacimiento evidencian que el alma, tal como el cuerpo, se deriva de los antepasados. Esto también explica la transmisión del pecado original sin culparle a Dios. Nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa de nuestros padres. También heredamos la culpa como herencia de Adán, porque esa cabeza, Adán, pecó como representante y por eso su culpa se transmite, pero también cuando se concibe la siguiente generación, se transmite una naturaleza pecaminosa de nuestros antepasados. Dios en su providencia trabaja a través de causas secundarias, ya hicimos ese punto. Él no está haciendo milagros todos los días, ese tipo de milagro. Entonces, todo esto para apoyar la idea de que heredamos espíritu y alma de nuestros padres. Conclusión. Las Escrituras no hablan con claridad acerca del origen del alma. El creacionismo afirma que Dios todavía está activo en su creación, pero el traducianismo defiende bien la idea que Dios usualmente obra a través de causas intermedias y secundarias. Esto es la herencia de los padres. Las dos posiciones dejan algunas preguntas y no contestadas. Y las dos posiciones también hacen muy buenos puntos y defienden bien su punto de vista. Y por todo esto, por lo tanto, no parece que sea provechoso dedicar más tiempo a especular sobre esta cuestión. Entonces, ya eso es la conclusión y ahí terminamos la clase acerca de la constitución del hombre. Y para dar un muy breve repaso, yo como profesor insistía en que nosotros entendiéramos que el hombre tiene dos partes. Es una integridad, primero, una unidad íntegra que consiste en dos partes, cuerpo-espíritu o espíritu-cuerpo, pero hay que enfatizar la unidad porque Dios va a completar y reunificar cuerpo y alma, cuerpo-espíritu.
en la resurrección de los muertos. Y en esta sección que acabamos de terminar, hemos considerado el origen del alma, y en mi opinión hace más sentido entender que heredamos el alma, así como la parte física, como herencia de nuestros padres. Muy bien, que Dios nos ayude a meditar bien en esas cosas, pero también para poder ponerlas en práctica en nuestras vidas cotidianas, porque vienen otras filosofías de gnosticismo, de Platón, y también de la nueva era, de hinduismo, que también van a afectar muchísimos de nuestros amigos y vecinos a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude a pensar así como Cristo piensa, que Dios nos ayude a formar una cosmovisión íntegra y bíblica acerca de todas esas cosas, para que estemos bien preparados y capacitados para poder proclamar las veracidades del cristianismo y de Cristo mismo y su salvación, pero también para poder con una buena apologética defender estos conceptos que la Biblia enseña con claridad. Muy bien, vamos a concluir esta clase con oración. Padre nuestro, damos muchísimas gracias por revelarnos esas cosas. Gracias una vez más por crearnos a su imagen. Qué dignidad eso nos dé. Muchas gracias también porque nos hace entender que somos sujetos, somos criaturas, somos tus siervos, y que nuestro cuerpo a ti te pertenece. Ayúdanos, por favor, a adorarte y glorificarte con nuestra entidad completa, cuerpo y espíritu, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.